Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Esperamos que ya estén acostumbrándose a este nuevo horario. ¿Qué tal? Ya acostados en camita, es muy temprano. No, todavía no, pero llegando al trabajo yo creo que sí, ¿no? Ya a lo mejor preparando la cena y listos para ver Noticias 22, Guamansi, qué gusto. También por allá saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Bueno, pues es un día muy bello porque tenemos no solamente la información que trabajamos aquí en Noticias 22, también algo que hemos construido en torno a un gran personaje, Rafael. Se estrena una obra de Henrik Ibsen en el Centro Cultural Helénico, una de sus obras clásicas, y a propósito de esto lo quisimos recordar porque mañana se conmemora un aniversario más de su partida y por eso vamos a hacer un viaje a Oslo para recordar al dramaturgo. Echamos una mirada. Aquí está. ¿A su obra? Estas son dos de las más importantes y famosas obras de Ibsen, que es Casa de Muñecas y Hedda Gabler. Y de lo que detona esto, Rafael, amigos, tiene que ver con Hedda Gabler. Efectivamente. Y bueno, también les vamos a platicar acerca de lo que está ocurriendo en el Festival de la Canción Eurovisión, que tiene un público muy, muy amplio. A lo mejor aquí no nos llega tanto esto, pero ya hay la oportunidad de verlo a través de redes sociales, a través de internet. Y vamos a conocer, gracias a Deutsche Welle, a los ganadores. Vamos a darle ya inicio a este programa y vamos a hacerlo de lleno, conociendo más sobre Henrik Ibsen. ¿Quién fue este célebre personaje? Consciente de que un verdadero espíritu de rebeldía es aquel que busca la felicidad en la vida, Henrik Ibsen, con su trabajo, no solo se encargó de emprender esa tarea, sino también de compartirla con el mundo. El autor noruego, originario de Skien, comenzó a escribir sus primeros poemas a los 16 años, edad en que se vio obligado a abandonar la casa paterna y comenzar a trabajar para su manutención. Con 22 años llega a Oslo, donde publica su primer drama, Catilina, y para 1857 ya era instructor teatral. En 1864, un Ibsen de 36 años se exilió voluntariamente y pasaría casi 3 décadas deambulando entre Alemania e Italia. En la capital de esta última nación vería nacer sus más grandes éxitos. El 23 de mayo de 1906, a la edad de 78 años, y ya de regreso en Oslo, Ibsen trasciende al Partenón de los Inmortales, sentando las bases no solo del teatro de las ideas, sino además de que después se conocería como el movimiento simbolista, siendo una fuerte influencia aún para los dramaturgos de nuestros días. El periplo literario de Ibsen nos lleva de una etapa romántica que refleja la tradición y el folclore noruego en obras como Brand o Peer Gynt, o un descarnado realismo sociocrítico de sus dramas burgueses como Casa de Muñecas o Espectros, para influir en un universo metafórico con piezas como La Dama del Mar o Hedda Gabler. Hoy, Henrik Ibsen es el dramaturgo cuyas obras más se han representado, tan solo después de las de Shakespeare. Su recuerdo aún deambula en las calles de Oslo entre placas con citas del autor dispuestas en su trayecto cotidiano que inician en el último piso en el que habitó, hoy su museo, y nos llevan hasta el café al que solía asistir en el Grand Hotel. De carácter imperecedero, su legado continúa sacudiendo conciencias en el siglo XXI, de manera particular en Occidente. Ibsen afirmaba que, grande o pequeño, todo hombre es poeta si sabe ver el ideal más allá de sus actos, algo que sin duda él logró vislumbrar. Contexto de Rafael García Villegas, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, pues es un gran personaje, ha sido determinante para el teatro contemporáneo. ¿De qué manera? Inspiró nada más y nada menos que a Chekhov, inspiró a Stanislavski, que dirigió Las Tres Hermanas de Chekhov, la primera puesta en escena. Stanislavski, inspirado en el método de Stanislavski, se crea el Actors Studio en Estados Unidos y actores como James Dean, Marilyn Monroe, Al Pacino, Dustin Hoffman, a través de que
creó esta escuela en Estados Unidos, Lee Strasberg, interpretaron obras de Ibsen. Bernard Shaw, el Bernard premio Shaw. Nobel, admiraba profundamente y fue uno de los grandes difusores de la obra de Ibsen. Así es, les recomiendo el libro de George Bernard Shaw que está editado en la Universidad Veracruzana, La quinta esencia ibseniana. Y yo me traje algunas cosas porque es un autor que me gusta mucho. La casa de muñecas. Aquí está, este es el que les mostraba. Esta es una de las obras más importantes y Hedda Gabler, que es... Una edición de Editores Mexicanos Unidos. Así es. Esta es De de hace un cuando ratito. estaba estudiando guión, hace unos... 3 minutos. No, hace unos yo pensé que casi para hoy. 25 años. Y bueno, esto es un trabajo muy interesante de Víctor Grobas Hag, que ha hecho diferentes análisis de la obra de Ibsen, tanto de del periodo de juventud, que es este que tengo de este lado, este mero, su periodo de juventud, cuando está el romanticismo en Europa y todas estas leyendas le inspiran. Después, cuando hace esto que ya habíamos hablado en otra ocasión, de Peer Gynt. Ahorita vamos a retomarlo un poco. Que vamos a platicar de eso un momento más porque están todavía en representación. Así es. Y bueno, actualmente. cuando tiene fama mundial. Los montajes en Estados Unidos son a finales del siglo XIX y es lo que ve Usigli y Villaurrutia, bueno, no en el siglo XIX. Me refiero a que Ibsen llega a representarse a finales del siglo XIX. Allá en Estados Unidos en las representaciones lo ven Villaurrutia y Usigli y es como llega a México. Incluso Dolores del Río estuvo al frente de uno de los montajes de Ibsen. Y acá traigo esto que es una colección noruega, es el Peer Gynt de Noruega y las obras completas de Ibsen. En noruego. Así es. Y quiero compartirles algo. Ay, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo va? La lectura de vamos alguna de a- ellas. Luego, las imágenes. otro día, con más tiempo. Con más tiempito Bueno. hacemos un maratón. Uno de sus amigos era Edvard Munch y Casa de Muñecas fue estrenada en Berlín. Le cambiaron, de hecho, el final porque era demasiado... De por sí todas sus obras fueron prohibidas en mismo Noruega. Así es, porque era pues una persona con una visión que pues yo creo que todavía en algunas partes del mundo sigue provocando. Hace Considerada ruido, por eso sigue representando. Inmoral. Así en es, su ¿por qué época. una mujer que está feliz y que tiene todo es capaz de dejar a su marido? Bueno, de eso habla un poco Casa de Muñecas. Y quien le hizo Gabler la escenografía también. fue nada más y nada menos que Edvard Munch. También hizo la escenografía para otras de sus obras famosas, que son Las Apariciones, y una que les quiero mostrar a continuación, que viene en este libro que se hizo en el jubileo de Munch. Esto que tienen allí en pantalla es el diseño que hizo Munch para la obra Hedda Gabler. Y por ahí debe de estar otra imagen para el vestuario de Hedda Gabler. Ese es el vestuario de Hedda Gabler. Y después sigue Espectros. Que es la que comentabas, que es la... Ese es el escenario diseñado por Munch para el primer montaje de Espectros de Ibsen. Bueno, ya que hablas de Hedda Gabler, y también eso es lo que detona la reflexión en torno a este gran personaje, llega al Centro Cultural Helénico en una reposición que no hay que perderse. Aquí hace falta aire, luz. Con Hedda Gabler, escrita en el siglo XIX, el dramaturgo noruego Henrik Ibsen muestra a uno de los personajes femeninos más complejos de la historia del teatro universal. Apenas sale de la cama, mucho menos de la casa. Esta está en los años 70. Hecha por Gabriela Gurayev. Y la verdad es que ver esta Hedda en esta sociedad de los años 70, hablando de una mujer que es sumamente contradictoria, pero que es su época la que la hace llevar todas esas contradicciones, ¿no? No es por eso es tan complicado el personaje, porque dice una cosa y ves cómo hace otra y la ves todo el tiempo reprimida y la ves jugando algo que de verdad creo que no sé si le pasa a todo el mundo, pero la primera vez que lees Hedda Gabler terminas y dices ¿qué pasó? Relato realista y psicológico que entreteje los deseos y el miedo. La obra cuenta la historia de Hedda, quien se debate entre el querer y el deber ser, lo que provoca en ella una constante insatisfacción. No es de estas obras que son de fácil acceso en lo absoluto. Por eso creo que no es una obra que se visita tanto como Casa de Muñecas, por ejemplo. Casa de Muñecas va directa, ¿no? Interpretada por Gabriela Sass, Paloma Woolrich, Verónica Bravo, Omar Medina, Iker Madrid y Jerónimo Best, esta Hedda habita casi un siglo después con un contexto que nos resulta muy íntimo,
por lo cercano a la realidad actual. Que Dios proteja esta casa y esta familia. Me voy. Entonces, de pronto, ¿cómo haces que este personaje femenino rompa con todas estas condicionamientos sociales, ¿no? Si lo traes aquí, entonces estarías hablando de otro carácter. Necesitamos tener una sociedad que todavía esté aplastando mucho más. Y justo en los 70s viene uno de los movimientos feministas más importantes. Entonces, por eso me parece contundente ponerla ahí. Y esa criada, ¿verdad? Dejó sus trapos viejos tirados. Es mi abrigo y no es precisamente viejo. Vengan a ver Hedda Gabler, está todos los martes a las 20:30 horas en el Teatro Helénico, aquí en Avenida Revolución 1500. No se la pierdan, estamos hasta el 26 de agosto. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Podría asegurar que éramos... Ojalá Hedda Gabler encuentre satisfacción. Y ahora nos vamos, a propósito de estas reflexiones de la obra de Ibsen, a platicar de su obra costumbrista. Ya lo decíamos, Peer Gynt, uno de los más representativos. Está todavía también en la gruta de Marionetitlán, allá en el Centro Cultural Helénico, esta propuesta con títeres. ¿Quién es este personaje? Peer Gynt es, pues sí, una obra sobre la identidad. Y el tema de la identidad es muy actual, porque lo que pasa es que en las sociedades tradicionales, pues ese no es un tema, pero porque el hijo de un campesino, pues va a ser campesino. Pero cuando vemos ahora a los campesinos ir a Estados Unidos a trabajar en quién sabe qué, enfrentando una nueva cultura, nuevos valores, entonces se preguntan ¿quién soy? Y pues no es tan fácil responder. Y para cualquiera de nosotros no es fácil responder ¿quién soy? Bueno, eso es lo que trata Peer Gynt. Peer Gynt nos hace pensar, nos da un referente para entender lo que estamos viviendo. Y nos identificamos con los personajes. Bueno, no olviden ir a estas dos últimas representaciones este fin de semana de Peer Gynt. Y fíjense que hace casi 140 años Ibsen imaginó a una mujer capaz de dar el portazo más famoso de la historia. Ya hablamos de este personaje, pocas veces tenemos el gusto de ver a Nora Helmer en los escenarios nacionales. ¿Qué les parece si recordamos una de esas ocasiones? Ven a ver todo lo que compré. Estoy trabajando. Casa de Muñecas es una obra poco representada en México. Algunos de los montajes más memorables son los de Dimitri Serrás, quien dirigió una apuesta realista hace casi 4 décadas, y recientemente en una de las muestras nacionales de teatro, Martina Costa tuvo otra importante versión. Pese a que la obra tiene más de un siglo, 20 años de escrita, pues todavía sigue siendo algo que nos mueve, que todavía no queda precisamente establecida la identidad y el lugar de la mujer en la sociedad, ¿no? El tiempo de Casa de Muñecas ocurre en cualquier momento donde esté una mujer subyugada por la institución matrimonial. Ibsen dice que hay dos morales, una para el hombre y otra para la mujer, pero hay una sola ley que juzga a los dos. Por ello, la obra cobra mayor importancia, especialmente en México, como apunta Antonio Algarra, donde en estados como Guanajuato se encarcela a las mujeres. Pero ahora nos damos cuenta que aparte de que hay una ley que juzga a todos por igual, hay una ley que está en contra de la mujer. Entonces creo que son como muñecas siendo juzgadas por un delito que habría que pensar mucho si lo es, ¿no? Este crimen en razón de parentesco me parece un juego de magia. Me satisface y me enorgullece haber contribuido a que mi madre pasara tranquilamente los últimos días de su vida. Y te enorgullece también pensar. Bueno, ahí tienen ustedes, esta es una de las más importantes obras de teatro, hay que hacer un comentario al respecto. Después de Shakespeare es
Ibsen el que más representaciones tiene en los escenarios de Occidente en el mundo. Es un personaje realmente importante que tal vez no lo tengamos del todo identificado en la cotidianidad de nuestras vidas, pero sí es fundamental en la idea de teatro contemporáneo. Y cuando estábamos viendo la nota de Peer Gynt, lo que se escuchaba de fondo es la suite que hace Edvard Grieg, que compone inspirado en la obra de Peer Gynt y que se va justamente a Jotunheimen, en el mismo lugar que hoy es un parque nacional en Noruega, donde escribió Ibsen esa obra. Y para cerrar, una recomendación, busquen, hay una película, una adaptación de Casa de Muñecas más o menos de los años 50, mexicana, en donde está Ernesto Alonso y se me está escapando el nombre, Marga López, ahí el recuerdo de Laura Barrera, para que vean también la versión cinematográfica. Bueno, vamos a terminar este recuerdo de Henrik Ibsen y qué les parece si conocemos a los jóvenes dramaturgos que habrán de darle nuevos bríos al arte teatral. Ayer se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2019, con algunos ajustes por la nueva administración del Centro Cultural Helénico. Nos ha ido formidable con el concurso, pero además este año nosotros instituimos desde el Centro Cultural Helénico una forma distinta de dictaminación, es decir, se hizo el mismo proceso, se eligió un grupo de preseleccionados, ese grupo de preseleccionados en grabación a video, las obras, se hizo una lectura dramatizada de los preseleccionados y a escucha de los jurados y luego de ahí, de la lectura dramatizada, con la participación de jóvenes estudiantes de las universidades, de la UNAM, de la Universidad Londres, nos ayudaron y pudimos escuchar en voz de estos actores noveles la lectura de las obras finalistas. Eso lo tenemos en video para que si alguien está interesado en conocer los pormenores de la dictaminación, de ahí puedan conocer cómo fue también el proceso de selección de los 5 que participaron en un taller. El taller fue muy activo, muy a favor del trabajo, del proceso de los jóvenes dramaturgos, y finalmente ellos decidieron a hacer caso de las recomendaciones del jurado y trabajar por último los textos para sacar la obra finalista. Se reconoció a la dramaturga Talia Yael Rodríguez Carranza como ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2019 por su obra Pollito. Pollito es el personaje principal que digamos que está durante toda la obra. Un poco va sobre las violencias que ejercen las mujeres sobre las propias mujeres. Entonces es una niña que vive atravesada por muchas ideas o por ideas que la madre pone sobre el amor, sobre el deseo, o que la abuela. Entonces como que todo el tiempo ella tiene una pregunta que nadie se la puede responder, y un poco la pregunta va de por qué tengo que hacer cosas de las que no estoy segura ni siquiera que quiera, ¿no? Entonces la obra está atravesada por muchas de estas ideas, y sobre el descubrir, el despertar sexual, el despertar a la vida, al tomar decisiones o no tomarlas, ¿no? Entonces sí, como que Pollito es esto, y es el tránsito de la infancia a la edad adulta. Con información y texto de Salvador Perches Galván, César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, ¿quién de todos estos renovadores, como decía Juan Mancín, del teatro contemporáneo, Rafa, no estarán influenciados por Ibsen? ¿O estará ahí el próximo Ibsen? Ya lo descubriremos en algunos años. ¿Vamos a una pausa? Volvemos. Esta mañana, en conferencia de prensa, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, se refirió a la polémica suscitada por un supuesto evento religioso celebrado en Bellas Artes, que ustedes ya seguramente lo han visto en redes sociales, de ello hemos hablado aquí. Vamos a ver qué fue lo que ella dijo. Los espacios culturales del Estado mexicano tienen como función garantizar
el acceso a la cultura a todos los mexicanos sin discriminación alguna, respetando el acceso a los derechos culturales. En el caso del Palacio de Bellas Artes fue solicitado en tiempo y forma por el senador Rogelio Zamora Guzmán para una representación cultural, artística y musical. Esto se revisó conforme a el reglamento del Palacio de Bellas Artes y la Ley General de Bienes Nacionales, y como indican las reglas, el Instituto Nacional de Bellas Artes verificó la calidad artística del programa que se presentaría, tanto en lo que correspondía a los ejecutantes como a la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina. Una vez cumplido ese protocolo, se celebró el convenio con el senador, en donde no existe ninguna solicitud para usar el Palacio de Bellas Artes para llevar a cabo algún evento de carácter religioso. El senador solicitó, previo al evento, poder otorgar o realizar un homenaje al señor Nazón Joaquín García, representante de la Iglesia de la Luz del Mundo, mismo que fue negado de conformidad con la reglamentación del Palacio de Bellas Artes y en conformidad con los organizadores. Repito, no hubo ningún homenaje ni ningún evento religioso o de culto alguno. Instruí a la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a que se revisen los protocolos y se suspendan temporalmente cualquier evento privado hasta que no se tenga claramente revisado cuáles son los protocolos y reglamento, actualizarlo en caso de ser necesario, pero la reglamentación que se cuenta actualmente considera el respeto a nuestro marco jurídico, al Estado laico. Fundamental revisar los protocolos, más allá de la laicidad o no de lo que pasa en un recinto cultural. Ejemplo, lo que pasó en 2014 en el Met de Nueva York, que se podría considerar un conflicto de religiones cuando ponen una obra de John Adams y se considera un acto antisemita. Eso debería ser una reflexión a propósito de conflictos de religión. Hay que ver qué se está programando y muy importante revisar esos protocolos. Pero de la otra parte, a propósito de esta coyuntura, el doctor Roberto Blancarte, quien es autor de este libro que tengo aquí en mis manos, La República Laica, nos invita a recordar precisamente cuáles son esos principios de un Estado que así se llama. Estado laico y república laica son dos cosas distintas. Pero digamos, de manera más simple, Estado laico es aquel régimen que permite una convivencia entre personas que creen cosas distintas, que tienen formas de existir diversas, y es ese Estado que regula una sociedad, por lo tanto, plural y múltiple, a partir de dos elementos centrales, que es la garantía de la libertad de conciencia de cada quien, y de ahí se deriva libertad de religión, libertad de expresión, etc. Y por otro lado, la equidad de todos los creyentes ante la ley. La equidad, es decir, la igualdad y la no discriminación. Ahí hay mucha información y digamos, a partir de lo que tenemos de información oficial, aparentemente no fue un acto religioso en sí. Sin embargo, hubo muchas reacciones porque aparecieron imágenes de un líder religioso relacionadas con el evento. Entonces, el evento en sí aparentemente no hubo ninguna violación, digamos, a la ley. Pero lo que sí muestra para mi gusto esto es que hay ya mucha irritación por las, digamos, continuas referencias a cuestiones religiosas en la vida pública que han hecho muchos funcionarios públicos. Y espero no me corten esto, incluido el presidente de la República, que haya reintroducido elementos religiosos en parte de sus discursos. Y eso ha generado ya una reacción que hace que mucha gente esté muy sensible a cualquier cosa que signifique la intromisión de elementos religiosos en la vida pública.
Y además de su libro, también ahí en Editorial Siglo XXI hay un libro de un autor francés, cuyo nombre se me está escapando en este momento, pero que habla precisamente de qué significa la palabra laicidad, en traducción de Muriel Merino. Bueno, ahora saludamos en la línea telefónica a Cristina Rascón, quien es coordinadora nacional de literatura, para hablar de la cancelación del Premio Bellas Artes de ensayo Malcolm Lowry y de la reducción del monto del Premio Internacional Alfonso Reyes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, muchos saludos, Rafael, Laura y Maxim. Díganos, por favor, cuáles son los motivos que llevan a esta reducción en los premios Bellas Artes. Bueno, el total de los montos de los premios Bellas Artes en realidad tuvo una variación mínima, más bien se ajustó porque notamos que el premio Bellas Artes de ensayo literario José Revueltas estaba convocando a ensayo literario al igual que el premio de Bellas Artes Malcolm Lowry. Por tanto, notamos que José Revueltas podía recibir todas las obras ya que es de temática libre y el ensayo Malcolm Lowry solo está acotado a temáticas específicas. Por tanto, en acuerdo con el gobierno de Morelos, nosotros decidimos que el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas se erige como el único galardón para esta disciplina. Cristina, el monto que tenía actualmente, por favor corrígeme si me equivoco, este premio de ensayo literario Malcolm Lowry era de 150,000 pesos. ¿Cuáles van a ser los montos a los que se va a aspirar los candidatos de ensayo en estas nuevas, digamos, reordenamiento de los premios? Bueno, nosotros solo tenemos ahora un solo premio de ensayo, que es el premio José Revueltas. Este premio no sustituye al premio Malcolm Lowry, sino que siempre ha sido un premio que es de temática libre. Eso es importante señalar. Actualmente el premio José Revueltas premia con 300,000 pesos al libro ganador. Entonces, digamos, este premio permanece y se concentra ahí lo que resta de premios, el premio literarios de ensayo, ya que el Malcolm Lowry normalmente pues era sobre autores extranjeros, en fin, tenía una temática un poco más acotada. Y en el caso del Alfonso Reyes, se mantiene el premio tal cual, pero el monto cambia. Sí, exactamente. El Premio Internacional Alfonso Reyes en su naturaleza se mantiene. Es un premio humanista convocado por la Sociedad Alfonsina Internacional y se unen el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este año mantenemos nuestra participación con un aporte en conjunto de 300,000 pesos para el ganador. Sí, es verdad que este premio ha tenido una tendencia variante en montos previos, pero esto se debe al número de instituciones convocantes. Si en un futuro logramos un mayor número de instituciones convocantes, en ese caso el incremento del monto al ganador será por parte de todos en conjunto. Pues Cristina, agradecemos mucho que hagas esta aclaración que es más que pertinente, porque no se trata, porque luego corren las noticias y se puede confundir uno, no desaparecen, simplemente se integran bajo un mismo nombre que da una riqueza mucho más amplia en lo que respecta a la temática y queda aclarada la situación y estaremos, por supuesto, dando seguimiento de las convocatorias y de los ganadores de los mismos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y repito, no fue una decisión unilateral, todo fue en consenso con las otras instituciones convocantes. Como debe ser siempre. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta Linda luego. noche. Chao. Una cierta duplicidad que había por ahí. Bueno, la inagotable exploración artística de Carlos Aguirre lo ha llevado ahora a pisar los terrenos de la arquitectura. Su trabajo más reciente se expone en la galería Proyectos Monclova. El artista guerrerense Carlos Aguirre expone por primera vez en la Galería Proyectos Monclova bajo el título de Archivos, Apuntes y Nuevas Propuestas. La muestra se conforma casi en su totalidad por obras de reciente manufactura que dan cuenta de las nuevas rutas de experimentación en que está inmerso actualmente el pionero del arte conceptual en México. Me interesa mucho el volumen, la arquitectura, es algo nuevo para mí. Esas son algunas piezas que están aquí. Ellas son volumétricas, o como esta pieza que además gira. He trabajado desde que yo comencé con muchos temas diferentes. O sea,
no quiero quedarme repitiendo lo mismo, sino he cambiado de discurso, de materiales, de lenguajes, etcétera, y siempre estoy tratando como de encontrar algo nuevo. Es una pieza que tiene este sistema que gira y tú lo puedes manejar y darle la vuelta y verlo de este lado o verlo del otro lado al revés. Son piezas formales, pero ¿por qué no experimentar con objetos que están hechos para otra cosa? ¿Sí? Entonces encontrarle un sentido distinto. Uno de los apartados de la exposición está centrado en la experimentación gráfica, en la que, además de echar mano de sus conocimientos en semiótica, Carlos Aguirre se permite probar con nuevos procesos industriales. En la gráfica he estado como experimentando mucho con el papel del plotter. Es un papel de algodón, que es idéntico al papel que yo usaba cuando yo hacía dibujos sobre papel en finales de los 70. Entonces, pero lo puedes imprimir. Pues yo lo que hago es así de sencillo. Voy al laboratorio, me dan mi rollo, trabajo directamente sobre el papel, le meto todo lo que yo quiero sobre la parte de la emulsión y trabajo al mismo tiempo en la computadora. Regreso con mi rollo y regreso con mi USB y se imprime. Y sorpresas te da la vida. Desde sus inicios, Carlos Aguirre sustenta su obra en una amplia investigación en torno a temas como el ejercicio del poder y el acontecer político. En últimas fechas, ha estado trabajando con la teoría de la construcción del enemigo, en la que coinciden los discursos de odio de Donald Trump y la figura de Emilio Uranga, asesor presidencial de Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Yo creo que debido a él se cambió la idea que se tenía de los estudiantes. Pasamos de ser la esperanza para México a ser forajidos, drogadictos, ladronzuelos, bla, 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 ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho, porque eso yo lo padecí, me interesaba mucho como ver qué es lo que había sucedido, por qué se cambió de un año para otro la idea que se tenía de nosotros. La exposición de Carlos Aguirre, archivos, apuntes y nuevas propuestas podrá visitarse en la Galería Proyectos Monclova hasta el 8 de junio. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Es momento de hacer una pausa, pero hace ratito que estamos platicando de Ibsen, esto también viene muy a cuento, porque mañana se va a llevar a cabo el foro México, Países de Escandinavia, Unidos por la Cultura. 23 de mayo, 12 horas en la Cámara de Diputados. Hay que darle seguimiento porque seguramente traerá resultados muy ricos a propósito de esas coyunturas culturales. Y en el corte los dejamos con una probadita de lo que podrán disfrutar en unos minutos. Kimberly Armengol nos invita a disfrutar el programa de debate que esta noche versa sobre nuestro idioma. Estamos tan acostumbrados desde las casas que las mamás les dicen a los niños, no se dice qué, se dice mande. ¿Por qué no enseñamos a los niños a decir dime, que es más de un igual? ¿No les pareció como que por qué tercera edad, que qué horror estar en la tercera edad? Ahora son adultos en plenitud. O sea, yo no estoy en plenitud. Estoy lejos de estar en plenitud. Yo no estoy en plenitud tampoco. O sea, a mí una cruda me dura 5 días. No puede ser que un señor de 70 esté en plenitud. Yo lo que digo es, si escribir todos y todas, o sea, todos con X o con arroba o tedes, va a realmente abonar a la causa y evitar que haya violaciones, feminicidios, que haya equidad de género. Si cambiar el lenguaje va a funcionar, adelante. Pero creo que hay prioridades y creo que hay una forma de respeto en el lenguaje mismo sin tener que distorsionarlo solo por una cuestión políticamente correcta. Estamos tan acostumbrados desde las casas que... Continuamos aquí en Noticias 22. El día de ayer compartíamos con ustedes cuál es el estado de la restauración de los espacios públicos, de los espacios culturales, de los espacios representativos de nuestra identidad. Les anunciamos que hoy teníamos la segunda parte, dado que este es un encuentro entre especialistas mexicanos y franceses. Y como parte de la misión francesa que colabora con el gobierno mexicano en esta recuperación del patrimonio afectado por los sismos, se encuentra en nuestro país el jefe de monumentos históricos del país galo, quien nos cuenta cómo van los trabajos de reconstrucción en Notre-Dame. Notre-Dame est un édifice exceptionnel du XIIe siècle au XIXe siècle. Le premier challenge, c'est de sauver, conserver
toutes les structures qui n'ont pas été touchées par l'incendie. Continúan los trabajos de la primera fase de restauración de la Catedral de Notre Dame. Los especialistas actualmente laboran en la estabilidad y en la evaluación del edificio. Avec la mise en place d'étaiements ou d'échafaudages, de plateformes pour contrôler et maintenir les voûtes. Dès que cette phase sera engagée, la réflexion sur le grand projet de restauration pourra commencer. Las propuestas de restauración han originado un gran debate en Francia. Las opiniones se dividen entre los proyectos que respetan el diseño y el uso de materiales originales y los que prefieren una infraestructura segura y moderna. Mais comme nous le voyons, il y a déjà un grand débat et donc il faut réfléchir avec beaucoup de sérénité sur la restauration de la cathédrale. Et puis il va falloir recréer cette grande toiture, cette grande flèche. Voilà le grand challenge. Voilà, retrouver la cathédrale Notre-Dame qui a bouleversé tout le monde. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, vamos ahora con un festival que es particularmente popular en Francia, pero no solo ahí, sino en prácticamente toda Europa. Este fin de semana se celebró la 64ª edición del Festival Europeo de la Canción y para ello vamos a entablar conversación con nuestra compañera María Luz Moraleda de Deutsche Welle. Adelante, María Luz, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo acerca de este encuentro que se celebra desde 1956. Háblanos de los ganadores. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. Así es, los pronósticos se cumplieron una vez más y la favorita de las casas de apuestas se llevó el triunfo. Con una balada intimista y una interesante puesta en escena sobre el piano, el joven holandés Duncan Lawrence se impuso a la canción italiana Soldi y a otros países favoritos como Suecia, Suiza o Noruega o incluso Australia, que desde 2015 participa en el certamen. El tema ganador, escrito por el propio artista, está inspirado en un ser querido que murió a corta edad. Es un canto al amor y a seguir los sueños. Durante el festival, Duncan Lawrence se ha convertido también en un abanderado contra el acoso escolar, ya que el propio artista lo sufrió desde niño. Según él, la música se convirtió así en su refugio. El próximo año el festival se celebra como marca la tradición en el país ganador y esta vez le toca, por supuesto, a Países Bajos. Bueno, esta vez se celebró en Israel y esto llamó la atención porque hubo ciertos llamados a boicots. ¿Qué es lo que ocurrió? Platícanos en el escenario. Finalmente todo salió como planeado, salvo por algunos gestos. Madonna fue como estrella invitada pese a la polémica, le decían por Twitter que no fuese. Ella acabó yendo y en una actuación cuya calidad defraudó a los expertos, aprovechó para colar una bandera palestina entre sus bailarinas. También Islandia coló una bandera palestina durante la votación, un gesto que les valió una sonora pitada y un fuerte abucheo por parte del público en la capital israelí. Bueno, pues sí estuvo fuerte. Y hablando de este público, ¿quiénes son los que ven este festival de Eurovisión? Finalmente, un total de 5,5 millones de espectadores vieron la final de este festival. Hay que decir que no solo se ve en Europa, se ve también en países como Australia. Como cada año, Eurovisión es en realidad un género musical en sí mismo, un espectáculo en el que caben todo tipo de puestas de escenas con efectos cada vez más digitalizados y estilismos de lo más comentados y criticados. Hay que decir también que Eurovisión tiene muchos detractores que opinan que este festival no aporta mucha calidad y que la votación de cada país al final se rige por criterios políticos, pero también tiene muchos fans, una gran comunidad gay, por ejemplo, que acaban encontrándose para celebrar esta fiesta realmente de la música a nivel internacional y sobre todo en Twitter hay muchísimo humor entre detractores y fanáticos para de verdad disfrutar durante la gala de esos comentarios. Desde el canal internacional de Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda. Muchas gracias, María Luz, por traernos esto, que bueno, pues ya decíamos Rafa Wemansin, hay pop, pero también hay tango, hay música de muchas otras partes del mundo, de muchas tendencias, hay rock, hay hasta reggaetón, que bueno, pues luego porque hay quejas, ¿verdad? No, nadie va a decir Polémicas. absolutamente nada al respecto, nos reservamos el comentario. Y ya que estamos en el viejo continente, quien también está abriendo brecha es la revista de la universidad allá en España.
Creada en 1930, la revista de la Universidad de México la han dirigido Gastón García Cantú, Luis Villoro, Fernando Curiel, Ignacio Solares y Julieta Campos, entre otros. Desde hace 2 años, la publicación está encabezada por Guadalupe Nettel, quien ahora busca darle una mayor presencia fuera de México. Hay muchas editoriales independientes latinoamericanas que están distribuyendo en España y que están mostrando a España la efervescencia cultural de nuestro continente. Entonces, para nosotros era importante llevar la revista que se conociera allá, que la hojearan, que la tocaran, pero también que supieran que existe esta revista digital en la que pueden leer toda esta producción latinoamericana. Pero además han pasado cosas muy alentadoras, por ejemplo, revistas como Internazionale otras nos han pedido textos, los derechos de textos que se publicaron por primera vez aquí, para reproducirlos en italiano o en alemán. En la revista han publicado Salvador Elizondo, Carlos Fuentes, Elena Garro, Alfonso Reyes y Jorge Luis Borges, además de los escritores más contemporáneos. Actualmente se editan 4.000 ejemplares y en su versión digital tiene 600.000 visitas al mes. Juan Rulfo publicó ahí el primer borrador de Pedro Páramo. El título el título de ese texto es Los Murmullos, lo puedes encontrar ahí. Y muchos otros textos verdaderamente importantes para la literatura latinoamericana se publicaron por primera vez en la revista. En la época de Luis Villoro se tiraban 20.000 ejemplares y se distribuían no solamente en México, sino fuera de México, y era multidisciplinaria. Es una época que a nosotros nos parece particularmente importante y tratamos de rescatar algunos de esos elementos, como la interdisciplinaridad. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, antes de la pausa, Rafa. Un breve recorrido por los otros países que están haciendo y dando de qué hablar. Iniciamos nuestro recorrido internacional con una efusiva felicitación a Elisa Carrillo. La mexiquense acaba de obtener el máximo galardón del ballet a nivel internacional, el Benoit de la Danse 2019, en la categoría de Mejor Bailarina, por su papel de Julieta en la obra Romeo y Julieta, estrenada en mayo del año pasado por el Ballet Estatal de Berlín, donde la texcocana, como sabemos, es primera bailarina desde 2011. Con este reconocimiento, Elisa Carrillo hace historia al convertirse en la primera mexicana y única latinoamericana en obtener los 3 premios más importantes de la danza clásica, el del Festival Internacional Dance Open de San Petersburgo, el Alma de la Danza y ahora el Benoit de la Danza. Pero eso no es todo, hay más noticias positivas de nuestros compatriotas en el extranjero, porque el cineasta Alejandro González Iñárritu recibió de manos de Frank Riester, ministro de Cultura de Francia, la distinción honorífica de Comandante de la Orden de las Artes y las Letras, otorgado a quienes se han distinguido por sus creaciones en el dominio artístico o literario o por sus contribuciones al esplendor de las artes y las letras en Francia y en el mundo. El ganador de 5 premios Oscar, incluido uno por logros especiales, se une al selecto grupo de connacionales que han recibido esta distinción por parte del gobierno galo, junto a María Félix, Rolando Villazón, Jorge Volpi y Rubén Marshall. Alejandro G. Iñárritu se encuentra en estos momentos en territorio francés, en su papel de presidente del jurado del Festival de Cine de Cannes, siendo el primer latinoamericano que ocupa dicho cargo en el célebre encuentro fílmico, donde, por cierto, ya tuvo su premier la nueva cinta de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que protagonizan Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. 25 años después de alzarse con la Palma de Oro por Pulp Fiction, Tarantino captaba todas las miradas de esta edición del festival.
Los primeros comentarios de la crítica especializada han señalado, sin temor a exagerar, que se trata de lo mejor del cineasta norteamericano desde Pulp Fiction, destacando su carácter temerario y estimulante, además de elogiar particularmente la interpretación de Brad Pitt. Habrá que esperar hasta su estreno el próximo mes de julio. Está con nosotros la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. Miércoles de Visión Global. Bueno, como siempre es un gusto, Iliana, y tienes varios temas muy importantes. América Latina y también es algo que nos va a llevar hasta China y Estados Unidos. Claro, sí. Para empezar, justamente esta semana se anunció ahora sí que en las entrevistas que da el mandatario en la mañana, un plan de desarrollo en materia migratoria que está básicamente publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue Marcelo Ebrard quien fue el vocero de este anuncio de la CEPAL, de esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es una comisión que depende justamente de la Organización de Naciones Unidas y que incentiva el desarrollo económico y el desarrollo social. Esta comisión o la CEPAL, junto con los países del Triángulo del Norte, que son justamente Honduras, Nicaragua, El Salvador y por supuesto México, que no está precisamente en este eje, pero que contribuye o es paso obligado de los migrantes que catapultan o expulsan estas naciones para llegar a Estados Unidos, se suma a este plan que anuncia Alicia Bárcena, quien preside la comisión de la CEPAL, y lo que básicamente se pretende ahí es que haya un incentivo del 25% del Producto Interno Bruto de nuestro país, que es el equivalente a 10,000 millones de dólares por año durante los próximos 10 años para incentivar algo muy importante en la región del Triángulo del Norte que acabo de mencionar y que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros siempre estamos observando cómo Estados Unidos lo que trata de hacer, por ejemplo, cuando declaró una emergencia nacional o por materia de seguridad nacional, poner a la Guardia Nacional de los Estados Unidos a custodiar la frontera, la idea del famoso muro, etcétera, es para contener estos flujos migratorios que están llegando a los Estados Unidos de manera incontrolable. Este plan no sanciona, lo que se pretende es justamente generar las condiciones en Centroamérica para incentivar a las personas a no irse a los Estados Unidos, no atravesar por nuestro territorio, sino justamente quedarse en su propio territorio. Algo así ya había anunciado a principio de su mandato Andrés Manuel López Obrador, con una idea de generar el desarrollo en Centroamérica. De alguna manera esto es colocar las circunstancias económicas y tal vez políticas también que permitan que la gente se quede en sus lugares, pero también de qué manera esto se ajusta o se confronta con el Plan Puebla-Panamá. Bueno, no hay una confrontación. Yo creo que finalmente todos los programas que existen tendrán que ir evolucionando por lo siguiente. Justamente siempre tenemos este dicho que dice México, hacer alusión a México y la relación con Estados Unidos, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Alicia Bárcena en la CEPAL dice, la relación con Estados Unidos y la proximidad básicamente es un desafío y una oportunidad. Estados Unidos en este momento, por ejemplo, en materia económica, el índice salarial es muy alto, es 10 veces más que un salario mínimo en México. De hecho, de estos países que mencioné, México es el de salario mínimo más bajo, imaginémonos eso. Una de las pretensiones con este plan, y que repito, se complementa con otros tantos, es primero incentivar hacia el incremento de la empleabilidad en estas naciones, incluida la nuestra. Eso también conllevaría al incremento salarial. Aquí transversalmente, claro, lo que decía Trudeau, y que claramente también habrá una transversalidad y una incidencia de aquellas otras materias que están presionando al Estado mexicano a elevar justamente los salarios. Por ejemplo, si se aprueba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su nueva versión del famoso TEMEC, allí hay un capítulo laboral muy importante que en el sector automotriz ordena básicamente prácticamente la homologación o incremento salarial en ese segmento para ser competitivos de manera equitativa con Estados Unidos y Canadá y que no sea la mano de obra el atractivo en nuestro país para que las armadoras se asienten en nuestro territorio. Es decir, se trata de homologar los salarios en el segmento automotriz. Ya tenemos una reforma laboral
que básicamente lo que incentiva también es el incremento no solamente de las fuentes de ingresos, sino modifica todo el comportamiento laboral para que haya un desarrollo óptimo en ese segmento. Entonces, lo que estamos observando es, no solamente es la cuestión económica que se va a incentivar, sino también, por ejemplo, la sostenibilidad, la disminución de la violencia y otros segmentos que básicamente están incidiendo en la expulsión de estos flujos migratorios. Es decir, hay una visión integral que llama la CEPAL a través de un concepto muy importante que nace tras la Segunda Guerra Mundial y particularmente heredada de la Guerra Fría, que dejó muchísimos retos, que es el concepto de seguridad humana, y que es contemplar al ser humano en esta visión integral, donde no solamente la satisfacción económica conlleva la realización del ser humano, sino también todos aspectos sociales y culturales, la educación y otros, para motivar a las poblaciones a quedarse y que no emigren hacia otros territorios como lo estamos viendo. Entonces, creo que sí hacía falta mucho este gran anuncio de este plan con la CEPAL, justamente para que no solamente sea la sanción que pueda llegar a imponer Estados Unidos con sus políticas internas para desmotivar o la devolución de migrantes, sino que también haya otros incentivos dentro de los propios territorios para generar las condiciones de mejora de vida que dé básicamente la oportunidad a quienes deciden o están intentando llegar hacia los Estados Unidos y que en ello a veces, por supuesto, les va la vida. Bueno, es un tema muy interesante. Ya después tendremos ocasión de hablar más sobre este Triángulo del Norte. Tenemos 3 minutos. Huawei, China, Estados Unidos. Un capítulo más en esto. Bueno, sí, sí, es todo un tema que yo también lo que aquí diría es, hay una guerra comercial muy clara entre Estados Unidos y China. Una China que está creciendo a pasos agigantados, que amenaza ya con el desarrollo del 5G, que va a tener una capacidad no solamente de tratar de cambiar los hábitos de los consumidores, sino incluso quizás de incidir en sus propias vidas a través del uso de la tecnología. Aunque hay que decirlo, Huawei, esta gran empresa asiática que ha venido creciendo aceleradamente los últimos 10 años, compitiendo con Samsung y compitiendo, por supuesto, con Apple, tiene una estrategia que preocupa también a los Estados Unidos. Estados Unidos dice, Huawei, aunque es una empresa privada, finalmente parece ser el aparato de espionaje de China. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos lo que está diciendo es, no queremos que Huawei reciba ningún insumo proveniente de los Estados Unidos que pueda acelerar su crecimiento. ¿Por qué? Porque ellos realizan espionaje. Entonces, es una cuestión de seguridad nacional la que está argumentando Estados Unidos para que no sea aprovisionada de esos insumos Huawei. De fondo hasta lo comercial. Claro. Por ejemplo, ya le ordenó básicamente a Google que no le preste el servicio esta plataforma que al final administra o permite lo que es el sistema Android. Entonces, en un principio, los que tienen un teléfono Huawei, en un futuro, no en este momento, estarían impedidos, por ejemplo, de usar Google Maps, de usar el Gmail y de usar YouTube, entre otras. La tienda de Google, etcétera. China? No, no lo va a detener. Para mí, Guamantzin, esto es básicamente un mecanismo de presión de los Estados Unidos para presionar a China, básicamente, a no seguir con las sanciones de respuesta en materia arancelaria que ha tenido Estados Unidos, que también ha impuesto las suyas, a la luz de todo el escándalo que ha habido, básicamente, no solamente en el tema de la competencia desleal en acero y aluminio, etcétera, sino porque China parece ser, y es lo que dice Estados Unidos, utiliza todo el equipo de telecomunicaciones o toda la capacidad de telecomunicaciones de Huawei para espiar en Occidente, que es lo que Estados Unidos dice, pero finalmente sí es para frenar de datos la de competencia. Facebook y la venta de eso datos no lo de Google, eso no es espionaje. Eso no es espionaje, aunque ya Zuckerberg también se presentó en el pasado ante el Senado para decir que ofreció disculpas, que fue un error haber tenido a esta empresa haciendo entrevistas y haciendo lo que al final hicieron básicamente un espionaje. Pero vamos, esto es parte de la guerra comercial entre dos estados. Hay 3 meses para ver si efectivamente esto ocurre. Perfecto. Bueno, es un tema súper interesante porque estamos hablando de tecnología y francamente no creo que sea difícil para un país como China generar su propia nube, sus propios sistemas operativos, y creo que eso sería tal vez más preocupante para Estados Unidos. Es correcto. Muchísimas gracias, De nos nada. veremos en la próxima ocasión. Claro que sí. Gracias, Ileana, gracias a todos ustedes. La cita queda hecha mañana, 8 de la noche, Noticias 22. Muy buenas noches.